Hoy, en el episodio de Notas, Karina Ruiz detalla en qué consiste su trabajo como representante de sus compatriotas en el Senado mexicano. Karina es una activista de mucha trayectoria en Arizona, es bioquímica de profesión y una dreamer, o sea que su estatus migratorio está en limbo, como la de tantos otros que emigraron a Estados Unidos de pequeños. Vale la pena escucharla. ¿Por qué los mexicanos en Estados Unidos necesitan esa representación ante el gobierno mexicano? Pues mira, no es solo en Estados Unidos, principalmente porque aquí estamos concentrados más del 80% de los mexicanos en el exterior, pero en realidad esta representación es de mexicanos y mexicanas en el exterior. Entonces abarca Europa, Asia, mexicanos que están en Sudamérica, en Centroamérica, en cualquier parte del mundo. Esa representación debe pues de atender esas necesidades principalmente de esos mexicanos. Y es importante porque no solo somos remesas. El presidente López Obrador empezó a reconocer que las remesas, este dinero enviado por nuestras familias desde el exterior, principalmente Estados Unidos a México, ha sido la segunda fuerza económica de nuestro país. Entonces, pues se dieron cuenta que sin los migrantes y el apoyo y el soporte que brindan a sus familias en México, pues, que México estaría en una situación difícil y complicada, porque pues es atenciones básicas las que este dinero le ayuda a nuestra gente en México. Salimos de México, no nos olvidamos de nuestra patria, pero seguimos ligados con nuestros hermanos, hermanas, hijos, hijas, madres, padres, abuelos que se quedan en nuestro país y que dependen en mucha medida de ese dinerito que semana tras semana, mes con mes se les envía. Y pues es una fuente pues para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Me parece que se ha reconocido que es el 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país en México. Entonces es una cantidad significante, esos 63 mil millones de dólares que entran de pues, las remesas, ¿no? Salimos un día de México, pero México no ha salido de nuestro corazón, de nuestra piel, de nuestra sangre. Llevamos a México y ese orgullo donde quiera que vamos, porque salimos de México, no dejamos de ser mexicanos. Entonces, con eso en mente, los mexicanos en el exterior desde el 1996, ¿sí? Desde el 1996 han luchado mexicanos y mexicanas en el exterior por tener acceso al voto. En el 98 se intensificó esta lucha al voto mexicano, sí, al voto mexicano en el exterior. ¿Por qué? Porque decían, bueno, mandamos dinero pero no nos toman en cuenta. No tenemos voz ni voto, no tenemos decisión, no tenemos representación. Y ¿Pero por qué se necesita ese tipo de representación si ya como mexicanos se decidieron? Bueno, yo también soy mexicana, ¿verdad? Ya como mexicanos estamos ya en otro país, o sea, tenemos otra vida, tenemos otras responsabilidades con otros gobiernos. ¿Por qué se necesita ese voto de los mexicanos en México? Creo que principalmente este voto se necesita porque queremos que se nos tome en cuenta, porque queremos también participar en las decisiones de nuestro país. Por el dinero que envían, dices. Pues una parte es por el dinero que se envía, otra parte es porque personalmente para mí no quiero que nuestro país siga en una situación en donde ha sido empobrecido, una situación donde no hay esperanza, donde hay pobreza, donde no mejoran las cosas, y de esa manera que la gente tenga que seguir migrando y saliendo de México. A mí me como gustaría, lo hicimos nosotros. Exactamente, entonces no quisiera que se siguiera viendo la necesidad de la migración porque no hay oportunidades, sino más bien que se cree el sueño mexicano para que la gente ya no tenga que perseguir ese sueño americano. Y la única manera de crear ese sueño mexicano, esa oportunidad de poder desarrollar nuestro país, es con un gobierno que atienda las necesidades del pueblo. Es la única manera de lograr eso. Entonces, pues eso también tiene que ver con los mexicanos que nos fuimos. Y el pueblo que también está más allá de las fronteras, porque, por ejemplo, los consulados es un tema bien
ahora sí que importante. Esa era mi pregunta, ¿no? Desglósame la representación de los mexicanos en el exterior, ¿verdad? Porque alguien pudiese preguntar, pues, ¿para qué se necesita una senadora como tú, por ejemplo, cuando hay un consulado o varios consulados, ¿no? Y hay una Secretaría de Relaciones Exteriores, hay una embajada mexicana donde se les atiende a los mexicanos. Desglósame esa representación, sí, a diferencia de la tuya. Pero más allá del voto, también se ha luchado por una representación. ¿Por qué? Porque Relaciones Exteriores, la Cancillería, los consulados, ellos no hacen leyes. Ellos están encargados de tener la representación de los mexicanos en el exterior, en frente de las autoridades, pues en el país en donde se encuentran. Pero ellos no pueden directamente abogar o introducir propuestas de leyes que mejoren la condición de los mexicanos que vivimos en el exterior y de los mexicanos que están dentro de México para que ya no tengan que emigrar. Esa es la función que yo tengo. Tengo el poder de introducir propuestas de ley que van a ayudar a que se cree ese sueño mexicano para que uno ya no tengan que emigrar las personas y también para que se les respete los derechos a los migrantes, así como pedimos que se nos respete a nosotros en Estados Unidos y en otros lugares. Y aparte tengo la oportunidad pues de que estas iniciativas de ley impacten a nuestra gente también más allá de las fronteras, ¿no? Podemos reformar leyes que tienen que ver con el servicio exterior, que tienen que ver con los consulados. Ahora sí que el Senado tiene la representación de las relaciones exteriores, entonces si hay tratados o convenios o todo esto, pues eso lo vamos a tratar en el Senado y buscando siempre que se legisle y que se tengan estos tratados y acuerdos con la visión de los migrantes. Mi lucha ahora ya no es desde afuera, desde ir a hacer protestas y manifestaciones. Como lo hacías antes, como ¿verdad? lo hacía antes. En medio del calor y todo. Sí, para que nos escucharan los representantes, los políticos que tienen el poder en Estados Unidos de hacer leyes que cambien, impacten positivo o negativamente la vida de las personas. Ahora yo estoy adentro, pero en el lado mexicano, ¿no? Ahora yo voto, ahorita por ejemplo se metieron 20 reformas que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues porque no tenían mayoría anteriormente no se habían podido concretar esas reformas y pues nos tocó votar para que estas reformas pudieran pasar. En los primeros 3 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum también ella envió unas propuestas y nos tocó también votarlas. Yo creo que la más significativa que votamos del presidente Andrés Manuel fue la reforma al Poder Judicial, que mucha gente lo critica, pero... Ha llamado muchísimo la atención, sí, aquí en Estados Unidos, en inglés y en español. Todo el mundo está preocupado de esto, pero yo recuerdo cuando oía acá en Estados Unidos que México iba a ser Venezuela con López Obrador, que se iba a ser comunista, que iban a quebrar el país dándole las pensiones a los adultos mayores. Nada de eso sucedió. Entonces ahorita yo creo que esto es mucho del ruido que está generando la oposición, porque ellos dicen que Morena quiere tener el control total. Yo lo veo como un símbolo de que la presidenta, ella podría en su facultad elegir jueces, ministros y magistrados, o el partido o los gobernantes, ¿verdad?, en el nivel que sea, ¿no? Al nivel alto, pues la presidenta tenía la facultad de ella escoger quién iba a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y ella dijo, no, vamos a dejar que el pueblo los elija. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera democratizamos el sistema y hacemos que estos jueces, estos ministros y magistrados le respondan al pueblo, que no solamente tengan que responderle al Ejecutivo. Ahorita lo estamos viendo en la Corte Suprema, es difícil la dinámica en Estados Unidos, porque bueno, ya se le están empezando a voltear a Donald Trump, pero es difícil que lo hagan porque él los puso ahí en esos lugares, ¿no? Entonces, toma mucho valor de parte de los jueces y mucha, ahora sí que honradez, el que ellos puedan decir esto está mal el presidente, porque ese es su trabajo de ellos,
aunque vemos que algunas veces no va a ser así porque los pusieron ahí los mismos presidentes. Por otro lado, la crítica es, y luego tengo otra pregunta sobre cómo se llega a un puesto como el tuyo, la crítica es de que elegir a todos los jueces, no solamente a uno, sino a todos, ¿no? A todos los niveles, de que entonces está subyugado a una elección, y como ya sabemos, tanto en México como en Estados Unidos, el que tiene dinero habla, ¿no? El que tiene dinero tiene más poder. En otras palabras, que es muy, muy fácil o relativamente fácil comprar una elección. Pues ese es lo que hemos visto tanto aquí como en México, y lo entiendo muy bien, pero precisamente esta reforma lo que busca es que fue muy criticada porque los requisitos eran los requisitos mínimos para que un juez fuera calificado, ¿no? Estar 2 años viviendo en el lugar, 5 años de experiencia, se pasó por un comité. Entonces lo tratamos de hacer de una manera en que jueces pudieran llegar a lugares en donde de otra manera no hubieran podido llegar. Porque sabemos que había nepotismo en este poder, que se lo pasaban entre familiares, entre influencias, y es un vicio que se puede generar. Es muy tentativo para Morena, ahora que tiene el poder, empezar a hacer este tipo de cuestiones. Obviamente tú eres de Morena. Claro, yo soy de Morena porque creo en el proyecto, porque creo que somos diferentes a los gobiernos neoliberales que causaron la expulsión de mi familia, de nuestro México lindo y querido, porque creo en el proyecto y por eso me uní a él, porque como luchadora social creo en no mentir, en no robar y no traicionar al pueblo. Creo que para que todos estemos bien, primero tienen que atenderse los pobres y en mi caso los migrantes indocumentados. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, esas leyes de las que estamos hablando, o reformas más bien, del Poder Judicial, de electricidad, de tantas otras reformas que están hablando? ¿Qué tienen que ver esas reformas con los inmigrantes en Estados Unidos o los mexicanos en el exterior? La ley sustantiva incluso de las mujeres, que nuestra presidenta tanto impulsó, el reconocimiento a los pueblos indígenas. Creo que todas estas leyes, estas propuestas tienen que ver principalmente con México, porque pues hay que arreglar la casa, ¿no? Hay que tratar siempre, ¿no? Siempre hay que empezar por casa. Siempre hay que empezar por hacer lo que se puede hacer para México, pues para que ya no tengan que emigrar los indígenas interiormente en el país y también afuera del país, ¿no? Y se vean con todas estas barreras que tienen de idioma, de acceso a trabajo, beneficios, todo esto, ¿no? Pero también estoy viendo que hay reformas que se necesitan hacer. Por ejemplo, yo propuse una reforma al artículo 1 de la Constitución en donde se reconozca a los mexicanos y mexicanas en el exterior. Ojo, no los migrantes, porque los migrantes son también pues los que migran en nuestro país, pero en México, aquí en Estados Unidos somos migrantes, pero en México somos mexicanos y mexicanas en el exterior. Entonces, muy, muy importante que la gente sepa de que estoy buscando que se nos reconozca en la Constitución a los mexicanos y mexicanas en el exterior. ¿Por qué es necesario que no se reconocen, no nos reconocen como mexicanos? No está explícito, porque este tema del reconocimiento dice, bueno, los mexicanos, pues sí, pero a veces no está claro hasta dónde el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? No importa dónde estés. Están en los convenios, por ejemplo, internacionales, que sí. México, en los convenios internacionales, México se compromete a defender los derechos de sus connacionales, no importan dónde estén. Pero no está en nuestra Constitución. Y ya sabes que papelito habla. Y para que sea así como reconocido también en México y que sea una prioridad, porque ahorita no es una prioridad, yo lo veo como que, bueno, Donald Trump lo hizo una prioridad y el presidente AMLO a reconocernos. ¿Donald Trump no es una prioridad para México? Donald Trump hizo la migración una prioridad. Ah, ya veo. Y nuestro presidente Andrés Manuel a reconocernos como héroes y heroínas, pero en las pólizas no se ve reflejado. No hay una política que yo vea de verdad apoyo en papel
para los mexicanos y mexicanas en el exterior. La presidenta ha hecho un buen trabajo con el México Te Abraza para los retornados, para tratar de recibirlos de una manera pues que ellos se sientan que no están solos y no están solas. Los consulados pues es un tema que tenemos que hablar porque ella misma les ha llamado la atención en la mañanera diciéndoles pues no he escuchado muy buenas cosas, tienen que mejorar. La realidad es que los recursos son los que siempre están faltando, ¿no? Yo he visitado consulados y no es que los cónsules no quieran hacer un buen trabajo, es que a veces les hace falta el personal y los equipos para que aumenten la capacidad. Entonces hay que ver eso también desde el presupuesto, eso tiene que ver con Cámara de Diputados y ahí tenemos 5 diputadas y diputado migrante. También para que sepa la gente, no solo yo en el Senado, pero también hay representación de Acción Afirmativa de los migrantes en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y pues es importante. Entonces hay esfuerzos, pero no hay algo en concreto, por ejemplo, para que los adultos mayores reciban su pensión en el exterior, para que se garantice el voto. Por ejemplo, ahorita nos dejaron fuera de la elección. ¿Por qué, por ejemplo, los mexicanos en Estados Unidos, no porque estamos, pero en cualquier parte del mundo, por qué tendrían que recibir esa pensión si han estado fuera de México por décadas y no contribuyeron a la economía mexicana? ¿Por qué se...? Y es que cuando hablamos de las remesas, estas personas adultas mayores potencialmente pudieron haber mandado remesas. Hay personas adultas mayores acá que mandaron dinero incluso para construir su casita, que por el estatus migratorio a veces ni siquiera regresaron. Claro. Le aportaron a los hijos, a los nietos que se quedaron allá en el país, mandaron a sus hermanos, hermanas dinero, y todo eso pues iba, no todo o sea, sí contribuyen a la economía de alguna manera. Sí, porque no se va todo el Producto Interno Bruto, pero no se va todo el erario, pero sí se va el Producto Interno Bruto, en alguna manera. Cuando la gente gasta el dinero que se les manda, pues hay un IVA que se les cobra, ¿no? Entonces, de una manera sí han contribuido, y creo que esto de la pensión es un poquito de lo que contribuyeron de regresarles, en una edad en la que, bueno, $300 bimestrales no les va a pagar la renta, es la realidad en Estados Unidos. Para mí es más que un reconocimiento, para mí es decirles, siguen siendo mexicanos, y como mexicanos merecen este reconocimiento, merecen este apoyo, si ustedes lo solicitan, si ustedes lo necesitan, porque a lo mejor lo necesitan para sus medicinas, para pagar su celular, uno todo no ayuda, sabe. ¿no? Entonces nadie les regala acá $300 cada 2 meses. El gobierno de Estados Unidos, pues ahorita si no tienen documentos, aunque aportaron el Seguro Social, no les están devolviendo ese dinero, y hay que luchar también para que el gobierno de Estados Unidos haga lo correcto, y esa es la lucha más grande, ¿no? ¿Cómo luchamos desde el gobierno de México para que a nuestra gente, el gobierno de Estados Unidos haga lo correcto y les dé sus pensiones a las que contribuyeron, a las que tienen derecho, ¿no? Entonces, parte de todo eso, pero se empieza por decirle a Estados Unidos, pues desde México hicimos lo correcto. Y la presidenta no ha dicho que no, ha dicho que está viendo de dónde, y yo digo, pues, junto con otros paisanos, que el de dónde es de las remesas mismas. Si se colecta un poquito, especialmente ahorita con el tema del 5% que se le quiere poner del impuesto a las remesas, pues ahorita es cuando también hay que ver cómo de lo que... O sea, ponerle un impuesto mexicano a las remesas que se envían, no tanto, y de ahí financiar este fondo. No, pues le puedes llamar impuesto. Para mí es unos centavos que se recolectarían y serían una bolsa directamente para poder dar fondos a este programa y regresar un poquito. Entonces, es un costo, ¿no? Es un costo que de todas maneras el que envía remesas tendría que pagar, ¿no? Y ese costo vendría precisamente, ya sea del cambio diferencial de la compra-venta de los dólares que se le puede cobrar a las remesadoras y a los bancos, que bueno, se hablan de 2, 3 centavos, no es como que le vamos a quitar $1, ¿no? Es centavos. Y también estamos hablando de los costos que tiene, ¿no? Por ejemplo, los costos por comisión que tanto los bancos como las remesadoras están cobrando. Si de ahí se les colectara 2 o 3 centavos,
multiplícalo por los 63,000 millones de dólares que se mandan, entonces se va haciendo la vaquita para poder dar este beneficio a la gente, incluso de una manera paulatina, ni siquiera tiene que ser de un golpe, ¿no? Lo hemos planteado, lo vamos a seguir planteando porque es algo que la gente nos ha pedido. Yo como representante no voy a hacer algo que yo pienso que yo quiero. Esto lo tengo que consultar con la gente que represento. Y eso es lo que te están pidiendo. Exacto. Tú, como senadora, me imagino que has conocido a la presidenta Claudia Sheinbaum en persona. ¿Lo has hecho? Sí, de hecho la conocí antes de ser senadora, cuando ella era un jefa de gobierno. Incluso de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ella lo ha mencionado en la mañanera, creo que en una ocasión habló de mí y dijo que habíamos trabajado o colaborado antes de... ¿Cómo es ella como persona y como presidente de México? Ahora la primera mujer, ¿no? Sí, que le ganó a Estados Unidos en ese renglón. Es una mujer muy humana. Yo cuando la he podido ver, cuando he podido tener contacto con ella, siempre está atenta, siempre va con la gente a tomarse fotos, a saludarlos, a escucharlos, las tarifas de los aranceles con Estados Unidos y el trato con Trump. Ella parece ser que por un lado parece ser que la presidenta se le ha puesto del tú al presidente Trump en el sentido de que ha logrado que no se le impongan esas tarifas, ¿no? Por otro lado, también parece ser que ha hecho todo lo que Trump le pide. Tú como senadora mexicana, ¿cómo lo ves desde ese lado? Yo creo que ella está buscando la colaboración. Eso algunas personas lo pueden interpretar como que está haciendo lo que Trump le dice, y eso fue lo que la secretaria Kristi Noem le fue a llevar de mensaje al presidente Trump, que la verdad se me hace muy ridículo porque tal como ella lo dijo, no fue tal como sucedió. La presidenta dijo que no vamos a dar los datos de nuestros connacionales. La presidenta dijo que a México se le va a respetar, dijo que podemos colaborar, dijo que sí, pues hay un tema de las drogas, pero que no es un tema simplemente que tenga que atender México, sino es un tema de las armas que se envían desde Estados Unidos. Entonces sí, es un diálogo diplomático en términos iguales. No creo que Y Estados Unidos no ve a México como igual, o sea, eso queda claro, ¿no? Eso queda claro, pero eso no significa que nosotros como mexicanos nos vamos a hacer menos o nos vamos a achicar. Los legisladores mexicanos, ¿cuál es la actitud mexicana ante Donald Trump? Sí, pues ahorita, fíjate que es chistoso porque la oposición está ahí siempre dándonos, pero incluso en este tema de las remesas han cerrado filas. Y hay en otros temas que no, por ejemplo... Pero ante Donald Trump, por ejemplo, específicamente. Pues mira, todavía están mucho con ese discurso de que necesitamos la ayuda y que Trump esto y el otro, pero también reconocen en un punto que para que México y su soberanía sea respetada, tenemos que cerrar filas y tenemos que unirnos. No importa los colores. ¿Hay miedo de que sí Donald Trump invada México militarmente? Yo creo que no. Para mí no sería una preocupación porque siempre que hay entrada o salida de tropas a México y de los estadounidenses, hay una autorización que se tiene que dar desde el Senado. Nosotros estamos enterados de cuando entran y salen. Pero una invasión no va a necesitar permiso, ¿verdad? Por definición. Obviamente, ¿no? Pero otra vez tenemos esa relación ahorita cercana y estrecha. O sea, a lo que me refiero es que hay un control en cuanto a lo que sucede de los operativos, las operaciones o las visitas, tanto de nuestro militar como del militar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no creo, aparte, si Estados Unidos quisiera invadir México, pues los mexicanos vamos a levantar la voz y a levantarnos, ahora sí que yo creo que en armas, desde México y pues desde cualquier parte del mundo. No creo que los mexicanos nos quedemos callados o tranquilos en frente a esa situación. No creo que le convenga a Estados Unidos entrar en una guerra con México, ni militar ni económica.
Somos vecinos, por eso es que la presidenta ha estado tan firme en decir que tenemos una soberanía y que se tiene que respetar. Algo que me quedó por preguntarle a Karina es qué tipo de ayuda ofrece México a los deportados de Donald Trump y cómo integrarlos al mercado laboral para que no intenten cruzar la frontera ilegalmente. Si tienes alguna pregunta para la senadora, comunícate con ella a su número mexicano 55-5345-3000, extensión 3057. Gracias por escuchar. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube Notas con Elvia Díaz y sígueme en redes sociales para contenido y adelantos.